a Conciencias Políticas y Sociales, un espacio de discusión y difusión donde la comunidad del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos cuenta su experiencia en su formación académica y de investigación. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente la posición del programa o de la institución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al podcast del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de las y los estudiantes del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy tenemos un programa pues muy especial, una edición muy especial, porque tenemos dos personas invitadas de lujo que nos van a platicar de toda una experiencia relacionada con el proceso de investigación doctoral de uno de nuestros egresados más recientes y también más destacados, que es Omar de la Cruz Carrillo. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Omar es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y es egresado del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Algo muy importante que hay que decir y de lo cual vamos a hablar es que su tesis de doctorado recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2021 que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, que pues en la opinión de la comunidad científica es el premio más importante que puede recibir una tesis doctoral en México. Así que pues muchas felicidades por ese reconocimiento. Y por supuesto que nos acompaña también la doctora Carolina Gilas, quien es una destacada integrante de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y adscrita al Centro de Estudios Políticos. Así es, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues un gusto representar aquí al comité que acompañó a Omar en este camino. Claro, porque no solo es una especialista en temas electorales, en derecho electoral, sino que además fungió como integrante del comité tutor y tuvo un acompañamiento muy cercano en todo el proceso de formación de Omar en el doctorado. Bueno, pues primero, antes de entrar en la tesis y que nos platiques cómo fue esto de la investigación y de ganar un reconocimiento tan importante, platícanos un poco de tus antecedentes y por qué decidiste estudiar un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cuál era tu interés por esta actividad? Muy bien. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, como bien decía, y hay muchas diferencias en cuanto a la forma en que uno trabaja como alumno. Es algo que encontré ahora que llegué a la UNAM. Allá no existe la posibilidad de la adjuntía, no es tan común. Entonces yo estuve la licenciatura, tuve la suerte de entrar directo a la maestría. Es más, nada más terminé en julio la licenciatura y en septiembre empecé la maestría. Fue igual un caso ahí anómalo, ¿no? Pero termino y pasa lo que a muchos seguramente les ha sucedido. Tengo mucha preparación, pero no tengo nada de currículum, ¿no? Y entonces hubo un par de profesores que me marcaron en la licenciatura y dije, quiero ser profesor, pero en lo que logro ser profesor, pues hay que buscar el dinero para pagar la renta. Entré a una consultoría, hacía síntesis informativas y por azares del destino logré un espacio en una universidad privada. Entonces, a partir de ahí, comenzar a hacer currículum, después empezar a concursar a universidades públicas. Me rechazaban siempre porque me ganaban los de doctorado, ¿no? Y en algunos lugares era completamente ajeno a la dinámica, como era CU, la UNAM. Entonces es ahí donde me doy cuenta, uno, que odiaba la consultoría, y dos, que me gustaba mucho dar clases, ¿no? Entonces dejé la consultoría, me metí a dar clases, empecé a revisar cuál era la ruta para llegar a ser un profesor, un académico como ustedes, me di cuenta que tenía que ser un doctorado, ¿no? Empiezo a ver opciones, veo mi alma mater, veo la UNAM, veo Flaxo, veo el Colmex. De hecho, en 2015 me rechazó la UNAM como dato interesante y me sirvió mucho porque comencé a prepararme más y en el camino me encontré a dos profesores importantes, que es el doctor Luis Eduardo Medina Torres, que fue mi asesor de la maestría. Coincidimos en un proyecto en 2015 y desde ahí creo que yo ya no lo solté porque dije, nadie me ha asesorado, nadie me ha guiado como usted, no te voy a soltar. Y gracias a él conozco a la doctora Carolina Gilas en una gira para un partido político donde dimos clases sobre la reforma electoral. Entonces digamos que
conocer más gente, fue como una bola de nieve, conocer más expertos, saber que no tenía que alejarme de ellos después de haber vivido como, digamos, en solitario, como un lobito lo pongo, ¿no? Me dejó en la selva, le digo luego al profesor, usted terminaba la maestría, me llevó al bosque, me dijo, corre, ahora eres libre, y después era como, ¿y cómo voy a comer, no? Y entonces regresé un poco, me sentí como en manada con él, con la doctora Gilas, y después siento que fue creciendo esa manada con mis amigos del doctorado, con la doctora Pechar, con la doctora Flavia Freidenberg, y entonces uno es más, bueno, como los lobos, haciendo esta analogía, un lobo puede ser muy peligroso, ¿no? Puede matar a una oveja, pero una manada puede matar un búfalo, ¿no? Entonces, en esa dinámica entendí que el trabajo en equipo era muy importante, y justo cuando me quedo para el doctorado en la UNAM, que tengo que decir, la doctora Gilas, el doctor Medina me apoyaron para fortalecer tanto mi CV como mi proyecto. Ingreso y justo cuando voy a entrar, la doctora Gilas me invita a ser su adjunto en la UNAM. Entonces, por supuesto, uno, porque quiero aprender de ti, y dos, porque no conozco al monstruo que es la UNAM y que también me rechazó para la licenciatura, ¿no? Claro. Entonces era un poco de reivindicaciones para mi vida profesional, porque no pude estudiar aquí la licenciatura, pero me daba la oportunidad de estudiar el doctorado. Y al final, entre las múltiples cosas que elegí, este doctorado fue los profesores, el nivel que puede tener, porque yo creo que el posgrado tú lo puedes armar como tú quieres. Si quieres empujarte y llegar más arriba, es cosa de que tú te enfoques y te rodees de buenos profesores, ¿no? Que hay de sobra. Y tres, siempre me gustó todo el apartado que tenían para congresos, estancias de investigación. De todos los que revisé, nadie te apoyaba tanto para ir a congresos, actividades extras, incluso tomar materias en otras universidades, nadie lo hace. Eso fue para mí el motivo, y también lo de la estancia de investigación, que era algo que me motivaba para estudiar aquí, y bueno, se concretó, ¿no? Claro, este programa doctoral además tiene esta característica de que es muy flexible, tú puedes ir armando tu propia currícula, y puedes ir teniendo actividades académicas de todo tipo. Ahora, hacer un doctorado no es algo muy popular en general, ¿no? Es decir, pareciera como que a la gente no le queda muy claro para qué sirve hacer un doctorado. Carolina, platícanos un poquito de esto que a veces nosotros tratamos de conquistar a la comunidad estudiantil para decirles, vale la pena este camino, esta ruta de la vida académica. ¿Para qué sirve un doctorado? ¿Qué hace un doctor en ciencias políticas y sociales? Pues, bueno, un doctor, una doctora en ciencias políticas y sociales puede hacer muchísimas cosas, pero creo que fundamentalmente la mayoría de las personas que hacemos un doctorado lo hacemos porque nos queremos dedicar a la docencia universitaria y la investigación, porque eso es algo que pues, nos llama, nos apasiona, es algo que pues, realmente queremos pasar la vida haciendo, ¿no? Y eso es literal, de pasar la vida haciendo, porque cuando uno se dedica, o sea, es un trabajo, a final de cuentas, es una pasión que te llena y que te llena las jornadas sin ningún problema, ¿eh? Entre clases, asesorías de tesis, entre todas las actividades que uno realiza. Entonces, yo creo que está claro que estudiar un doctorado es en ese sentido muy distinto de estudiar una maestría, porque una maestría te puede preparar para trabajar, digamos, en sentido trabajar, no sé, en la administración pública, en un partido político, hacer cosas más específicas. Una maestría usualmente está un poco más enfocada en ciertos conocimientos y habilidades prácticas. Y lo fundamental que te enseña el doctorado es investigar, ¿no? Es hacer ciencia, es decir, plantearnos preguntas, plantearnos hipótesis y a partir de ellas pues tratar de entender cómo funciona el mundo que nos rodea y pues a lo que nos interesa en ciencias políticas y sociales es el mundo político, ¿no? Es el mundo de las relaciones de poder ampliamente entendidas, ¿no? Ya sin entrar en debates qué es lo que realmente llegamos a estudiar, porque pues, terminamos estudiando un montón de cosas también en función ya de los intereses de cada persona. Entonces creo que fundamentalmente un doctorado es esa ruta clara justo para un trabajo académico, aunque hay que decirlo que no exclusivamente, porque también pues, hay muchísimas personas que o antes o durante o después de una ruta académica finalmente
o por tiempos o de plano como otra ruta de desarrollo profesional, pues se dedican a otras cosas, ¿no? Y ocupan, por ejemplo, funciones en la administración pública, exploran trabajos en instituciones internacionales, en las organizaciones supranacionales. O sea, hay muchísimas salidas profesionales finalmente que uno puede tomar, aunque en eso quisiera ser, creo que bastante clara, que el doctorado no te da, digamos, habilidades para una chamba de escritorio, ¿no? De 8 a 5. Claro. Para la mayoría de esos trabajos, pues uno queda sobrecalificado cuando tiene un doctorado, ¿no? Pero sí te prepara para mirar el mundo diferente, para interrogar de manera muy distinta sobre los procesos y entenderlos, los procesos que ocurren. Claro, y muchas veces lo que nosotros nos planteamos, quienes estudiamos licenciaturas de las ciencias sociales, pues lo que queremos es transformar nuestro entorno, lo que queremos es transformar el mundo, lo que queremos es lograr un cambio, que las cosas sean mejores, que haya menos desigualdad, que tengamos mayor acceso a derechos humanos, que haya, es decir, combatir la corrupción, que haya menos injusticia, es decir, ese tipo de cosas que nos mueven. Y en el doctorado lo que hacemos es estudiar ese tipo de fenómenos para entenderlos, para explicarlos, y solo entendiéndolos y explicándolos podemos contribuir a su transformación, a cambiar el orden de las cosas. Y creo que eso es una herramienta muy importante, porque en el doctorado, también en la maestría, pues los estudiantes, las estudiantes lo que pueden hacer es ir eligiendo distintas materias dependiendo de sus intereses temáticos. Ahora, tú, Omar, lo que hiciste fue que desde un principio tú tenías muy claro que querías estudiar temas electorales, ¿no? Tú ya estabas encaminado y presentaste un proyecto de tesis sobre judicialización electoral en América Latina, y quisiera que nos platicaras un poco sobre este proyecto, cómo te lo planteaste. Tuviste un comité tutor integrado por Jacqueline Pechard, Luis Eduardo Medina y por Carolina Gilas, y entonces en este acompañamiento que tenías, seguramente fuiste haciendo algunas precisiones, acotaciones, qué cosas sí, qué cosas no. ¿Cómo se transformó esa idea con la que entraste a lo que finalmente terminó siendo tu tesis? Muy bien, pues desde la licenciatura soy cuentagotos, como me decían unos amigos. Ajá. Entonces las elecciones siempre llamaban mi atención. Y es en 2015, en este curso en el que conocí a la doctora Gilas, que me empezó a llamar mucho la atención la judicialización, como un juez podía cambiar por completo una interpretación de una ley, decir que un candidato no podía ser candidato, un aspirante no podía ser candidato, y determinar quién ganaba, ¿no? Entonces de entrada dije, ¿qué es eso? Perdón, para entender, porque para el público que nos escucha, judicialización, que parece complicadísimo para quien no es especialista en temas electorales, cuando decimos la judicialización de la política o la judicialización electoral, específicamente, ¿qué es judicializar algo? Además de sonar muy rimbombante en las reuniones. Exacto. Sirve para apantallar gente, sí, pero además, ¿qué es? Es cuando las cortes intervienen cada vez más en temas que antes resolvían instituciones políticas, ¿no? Uh-huh. Asuntos que eran resueltos por vías políticas. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, sobre todo en México, en temas electorales. Creo que todos recordamos perfecto 2006, que termina resolviéndolo la Corte. También todas las demandas que han ido incrementando desde esas fechas hasta la actualidad. Todo impugnan los candidatos, muchas cosas se resuelven. Creo lo más sonado lo del año pasado con Félix Salgado Macedonio, uh-huh, que hubo una interpretación de la Corte, al final terminaron bajándolo. Entonces, en esos temas yo me enfoco solamente en electorales. ¿Qué tanto intervienen las Cortes? O cada vez más vienen interviniendo las Cortes en temas electorales, temas políticos, ¿no? Entonces, en principio, yo quería ver eso generalmente, porque ahí peca un poco el parroquialismo, que tanto me decía la doctora Flavia Freidenberg, y que todavía lo dicen, uh-huh, que como mexicanos pensamos que el mundo gira igual que como sucede aquí, ¿no? Entonces, ahí fue el primer gran choque en las narices que me llevé en el primer año, ¿no? Cuando empecé a buscar en otros países, dije, sorpresa, no todos tienen este mismo fenómeno en América Latina.
Y después era, bueno, ¿y cómo puedo visualizar la judicialización? Algo que igual permite el doctorado, me parece. Yo daba clases como adjunto con la doctora Gilas, y de repente si te invitaban a dar una ponencia, pues vas, ¿no? No tienes ningún problema. Recuerdo bien que coincidieron dos cosas importantes del doctorado. Uno, nos invitaron a la escuela de verano de métodos de Ipsa Flaxo, y dos, un mes antes me habían invitado por parte de un partido político a dar pues un pequeño cursito de la reforma electoral en Oaxaca. Me acuerdo perfecto porque ahí fue donde cambió un poco mi investigación. Me tocó ver a pues, un militante gritoneándole a uno de los dirigentes, diciendo que pues, eso de las cuotas, ¿por qué iba a aplicar en esta ocasión? ¿Por qué no lo dejaban ser candidatos? ¿Y por qué una mujer tenía que ser candidata ahora, ¿no? Y el dirigente era como, mira, si te ponemos a ti, el tribunal nos va a quitar la candidatura y ni tú ni una mujer nos vamos a quedar sin nada. Entonces no es de que quieras, ¿no? No es de que yo quiera y te lo esté imponiendo, son las reglas. Entonces fue como, me quedé preguntando, ¿pasará lo mismo en América Latina? Y comencé a buscar un poco que pues, las cuotas de género, espacios reservados para mujeres como candidatas, era un fenómeno que todas ya habían adoptado para 2018, excepto Guatemala, si no me equivoco. Entonces empecé a combinar un poco estos dos, y bueno, hay que decir que también parte de esta dinámica tiene que ver con la profesora que nos acompaña aquí, con la doctora Pechard, con el doctor Medina, que estaban presentes, ¿no? Quienes fueron alumnos en esos 2 años que fui junto con la doctora Gilas, seguramente recordará cómo me regañaba a las 7 de la mañana. Entonces llegamos a las 6:50, pedía el café, y después como, ay, muy contento, ay, vamos a platicar de mi tesis porque me dijo que la leyó ayer en la noche. Y eran 10 minutos o 20 minutos, hiciste mal esto, no estás leyendo esto, tu pregunta hay que reformularla, y a veces ya dejaban de ser alumnos, me los encontraba en los pasillos, o sea, te regañaba bien feo la doctora. Es que uno cree cuando va uno, cuando está haciendo ya un doctorado, uno muchas veces cree que ya lo sabe todo. Mucho, sí. Y a veces lo que uno tiene que hacer como tutor es desenseñar muchas cosas que se cree que se saben. Y eso a veces cuesta más trabajo que trazarles una ruta de por dónde caminar, sino que despejarse de algunos prejuicios, de algunas prenociones o en general distinguir entre tus opiniones y los hechos, porque tú puedes tener una percepción sobre algún asunto y tener una convicción sobre algún asunto, pero como yo les digo a mis estudiantes, te sobran citas pero te faltan datos, ¿sí? Y entonces a veces les tenemos que poner la realidad frente a ellos para decir, esto es lo que se puede hacer. Sí lo regañaba mucho, doctora Gilas. Bueno, bastante. Yo creo que lo necesario. Lo justo y necesario. Además, miren con qué buenos resultados que salió la mejor tesis con el premio el año pasado. Más que regaños, yo creo que son simplemente esos diálogos. Bueno, a veces sí, seguramente hay uno que otro y hay estudiantes en ocasiones que, bueno, seguramente te ha pasado, que parecen necios, ¿no? Sí. Que son bastante reacios a escuchar, ¿no? Sí. Nuevamente, pues cuando nosotros decimos, es que falta, es que no está bien, es que no está bien argumentado, no redondean tus ideas, ¿no? Esos juegos, pues es porque los hay, ¿no? Y finalmente, nuestro rol creo que como tutores, pues ayudarles, o sea, no es el hacer camino por ustedes, ¿no? Por nuestros tutorados, pero ayudarles a que a través pues, del apoyo, de las lecturas que les damos, de los comentarios que les damos, ellos vayan encontrando su propio camino, ¿no? En el sentido, claro, armando esa investigación. Y pues nuestro papel es ser, digamos, esos revisores duros, y además yo me lo tomo muy en serio, porque la idea es que todos los huecos, otras debilidades que puede tener la investigación se resuelven pues, antes de presentar la candidatura, antes de presentar ya la tesis para los otros revisores que se suman, ¿no? O sea, yo creo que ese proceso es muy importante, o sea, salir fortalecidos con un trabajo lo mejor logrado, lo mejor desarrollado que se puede, ¿no? Claro, porque nuestro papel no es aplaudir
Nuestro papel, sí, por supuesto, reconocer lo que se hace bien, claro, pero sobre todo identificar las debilidades para fortalecerlo, para que sea una mejor investigación, ¿no? Así es. Y además que es bastante difícil desarrollar esa habilidad de encontrar huecos en lo que uno mismo hace, ¿no? Claro. Eso poco a poco, con experiencia, pues, por supuesto que se logra, pero luego lo que mucho énfasis, aprenden a editarse, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. cómo uno tiene que regresar al texto que escribe, sea la tesis, sea un artículo, sea cualquier trabajo escrito, hay que dejarlo dormir unos días, hay que regresar, hay que mirarlo y ya tratar de mirarlo con ojos frescos y críticos, ¿no? Sí. O sea, si uno lo lee y dice, ay, qué bonito me quedó, es bastante raro, o sea, Es como probable que algo probable esté que fallando esté ahí. mal. Y que necesitas o pues, fortalecer tu ojo crítico o pedir a algún otro ojo externo, ¿no? que te encuentre esos... ¿Y cuáles habrán sido los principales obstáculos a los que creen que se haya enfrentado una investigación de este tipo? Porque me parece que el reto que se propusieron, o sea, todas las personas involucradas, me refiero no solo a Omar, sino también a todo el comité tutor, era estudiar un tema que no se ha estudiado tanto, tan exhaustivamente como otros temas más tradicionales, ¿no? Es decir, no sé, no quiero referirme a algún tema, pero los temas tradicionales de la ciencia política hay mucha investigación. Y por otro lado, un caso de la mayor relevancia, pero en donde a lo mejor no existe tanta información como el de la promoción de los derechos políticos de la mujer, en un periodo muy amplio, porque tú estudiaste desde 1993 hasta 2018. Entonces tiene varios retos como de distinto tipo, de acceso a información, de formas de estrategia metodológica, de calidad de los datos, de la comparabilidad de los datos. No lo sé. ¿Cuáles creen que fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron para lograr esta investigación? Yo creo que justo por dónde vas y lo que comentaba Omar hace rato, en esa idea, digamos, de cómo pasas de un tema a un problema, ¿no? Y además, en el caso de Omar, un poco en esa lógica de desparroquializar tu problema, porque Omar tenía esa inquietud, ¿no? O sea, vemos en México que tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que emite sentencias, que pone, quita, ¿no? Que tiene un impacto muy importante. Entonces, de ahí fue esa inquietud. Y es así en otros lados, ¿no? O sea, otros países tienen también tribunales, sí, pero tienen tribunales que hacen eso, ¿no? O sea, que realmente amplían derechos o que restringen derechos, que cambian algo significativo dentro de los procesos electorales. Entonces, ahí, pues pensar judicialización realmente es un fenómeno muy amplio, ¿no? O sea, lo explicó muy bien Omar, es ese proceso en el cual los jueces, las juezas deciden cada vez más los asuntos que antes se resolvían por las vías políticas, pero pues eso lo puede uno observar pues de maneras distintas, ¿no? Entonces ahí el primer reto fue justo cómo lo vamos a observar. O sea, quieres estudiar judicialización, pero pues no la puedes estudiar en todo, porque debes pensar en relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? La propia incidencia del poder judicial en las decisiones de la administración pública, por ejemplo, ¿no? Omar lo quería llevar a lo electoral, pero lo electoral también es amplio. Sí. Del electoral, ¿qué? Cómo cuentan votos, los resultados electorales, el financiamiento, propaganda, campañas, hay mil temas, ¿no? Sí. Entonces fue ese reto de cómo ir convirtiendo una idea, una inquietud grande, un problema que estaba allá, en algún tema específico en el cual Omar podría observar realmente si algo pasa, si algo se mueve o no a partir de la incidencia del tribunal. Claro, un problema de la vida real transformarlo en un problema de investigación, ¿no? Como tal. Así sí, es, por supuesto. Y también yo diría, agregaría un poco esta idea de la teoría alrededor de el concepto, la definición que al final tomé, me tardé más de un año buscando, sobre todo porque eran conceptos muy ambiguos que no podías categorizarlos para medirlos, ¿no? Claro. Entonces ahí era como, bueno, sí suena muy bonito la intervención de las cortes, pero bueno, ¿cómo le hago para categorizar, para medirlo? Claro. ¿Cómo sé que veo una, no? Claro. ¿Qué señas tiene que tener? ¿Cómo se ve esto cuando lo veo en la realidad, no? Así es, claro. Sí. Y luego la metodología y luego la información, como bien señalaba, que ahí, digamos, el posgrado igual sin querer, o más bien la estructura que ya existe del posgrado, que yo no había visto, me ayudó un poco. Por ejemplo, la doctora Flavia me abrió espacios en Argentina para conocer a alguien que me pasaba sentencias a veces directamente, ¿no? Luego ir a un congreso, conocí a Diego Brenes, que es magistrado de
el Tribunal Electoral de Costa Rica, tengo su correo, de repente, oye, me falta esta sentencia, no la encuentro, aquí tienes, ¿no? Entonces, ir conectando, igual, mis compañeros, que tuve muchos amigos colombianos, Camilo era igual que me guiaba, saludos Camilo, él me decía tienes que mandar este correo, lo que pasa es que lo que tú quieres ver en Colombia no existe como existe en México, sí, pero mira, échate este correo, ya pregunté yo por acá, vamos a ver cómo sacamos la sentencia, ¿no? Claro. Y lo mismo de Perú, muy pocas veces existían un portal de internet como el del Tribunal Electoral en México que te da todo, ¿no? Sí, ¿Quieres sí. sentencias? Toma, ahí está. Sí, a veces creemos que la información está ahí esperando que lleguemos Sí. a darle un clic. Yo les platico a mis estudiantes, yo estudio temas legislativos, entonces les digo, pues nosotros teníamos que ir a las cámaras, a ir a rescatar documentos, sacarlos de los archivos, pedir permisos para entrar a los expedientes, etc. Ahora, con la accesibilidad a la información y el derecho de acceso a la información, hoy tenemos una gran posibilidad de ir a documentos electrónicos, ¿no? Si es que los hay. Si es que los hay, Uruguay, por supuesto. Yo mandé un correo, me dijeron, claro, puedes venir y aquí te dejamos entrar. Claro. Como, pues no tengo como una semana para ir, tengo Claro. que pedir financiamiento y pues al final ni siquiera tienen sentencias, ¿no? Claro. ¿Cuál es, ya nos estamos acercando hacia el final de este episodio, pero quisiera preguntarles, bueno, a ver, a ti, Omar, quisiera preguntarte, ¿cuál tú crees que es la principal contribución que representa tu investigación? ¿Y tú qué crees que es lo que vieron o cómo le hiciste para obtener este premio, este reconocimiento tan importante que es no solo para ti, es un reconocimiento, por supuesto, para la universidad, para tu comité tutor, para tu tutora principal y yo diría, pues también para tu familia, que es la que a veces le toca padecer tus ausencias, tus malos humores, tus frustraciones a las que uno se enfrenta cuando está haciendo uno en el doctorado. ¿Qué nos dirías? Pues en principio creo que la comparación de los 8 países de América Latina para visualizar el caso mexicano con otras latitudes y viceversa, ¿no? Porque retomando un poco el caso colombiano, llama la atención de México y han intentado en los últimos años hacer una reforma, en algunos sentidos se busca retomar el ejemplo mexicano, ¿no? Entonces, primero, hacer el análisis comparado, segundo, comprobar que el poder de las cortes ha venido incrementando en el mundo y América Latina es una de las regiones que puede visualizarse eso, ¿no? Y bueno, lo demás, pues lo de, no sé si, creo que voy a comenzar con lo de mi familia, que igual es un poco algo que se deja de lado, ¿no? Yo no soy de la Ciudad de México, soy de Texcoco, en el estado, tampoco es tan lejos, ¿no? Pero en ocasiones iba a verlos 4 veces al año, 5 veces a los cumpleaños, lo necesario, y regresar un poco, seguir trabajando. También eso es lo que, retomando un poco la anécdota de que la doctora me regañaba y me decían los alumnos, no has visto, te regaña muy feo, y yo pensaba, es que no has visto a la doctora Pechard. Y creo que mucho de esto es el seguimiento que me dieron ellos, la doctora Pechard, la doctora Gilas, el doctor Medina, la doctora Flavia, al último también los comentarios del doctor Edwin, ¿no? Entonces, un poco creo que este logro, conseguir compaginar todo esto es producto de los que estuvieron conmigo desde un inicio, también quienes contribuyeron, como fue el doctorado, con todos los congresos, la estancia de investigación que me ayudó a definir la metodología. Entonces fue como un cúmulo de experiencias, ¿no? ¿Estancia que realizaste dónde? En Nottingham con el doctor Fernando Casal. Perfecto, en Inglaterra, con financiamiento. Y que me tocó verlo del Brexit en primera mano. Claro, claro. Muy, muy interesante como politólogo eso. Y también otras cosas, ¿no? Recuerdo mucho que los viernes invitaban a un congresista a hablar de sus temas. Me tocó ver uno que era
de izquierda, un par de semanas antes había dicho algo que era considerado antisemitista, dio su conferencia y alguien del público le hizo comentarios, se hicieron de palabras y fue como, qué interesante, esto tiene que pasar en todas las universidades, ¿no? Intercambiaron, hubo preguntas, terminó el evento y el estudiante se fue, ¿no? Dije, me recuerdo mucho que un amigo me decía, ¿qué te pareció? En México esto no hubiera sido posible, me parece, ¿no? Pero claro, muy interesante ese tipo de cosas, igual verlas y repensar un poco cómo cambiar nuestras dinámicas, como nos decías al principio, ¿no? Al final siempre queremos hacer un giro en la sociedad, mejorarla un poco, ¿no? Claro, yo creo que eso lo vieron también quienes fueron parte del jurado de este premio tan importante, tan competido, que una vez más gana un egresado de nuestro programa, lo cual es pues de mucho orgullo para nuestro programa de posgrado, porque se imaginarán, en todo el país hay muchísimos programas de posgrado con quienes competimos, muchísimos de mucha calidad todos ellos, pero bueno, que una vez más un egresado nuestro gane este premio, pues nos da muchísimo gusto. Doctora Gilas, ¿qué le recomendarías a una joven estudiante, a un joven estudiante que está pensando en hacer su doctorado, que a ti te hubiera gustado que te recomendaran antes de entrar, o recién que hayas entrado al doctorado, es decir, a los jóvenes que están ya estudiando el posgrado, ¿qué recomendación les darías para continuar con sus estudios? La primera, que lo hagan aquí, obviamente, ¿no? Que lo hagan en la UNAM, por supuesto. Claro, por supuesto. Yo también soy egresada de aquí y fue una experiencia fantástica, ¿no? O sea, creo que da muchas posibilidades en nuestro programa, y de las recomendaciones creo que varias muy, muy concretas, ¿no? Primero, investiguen lo que les apasiona. O sea, busquen tema y buscan un tema y conviertan un problema de investigación, pero en función de algo que realmente quieren saber, ¿no? Algo que dicen, yo quiero entender cómo es, por qué es así, ¿no? Ese es por donde hay que ir, ¿no? Claro. Creo que es fundamental, porque con ese tema van a pasar 4 o 5 años durmiendo, cenando, fines de semana. Claro, sí. Entonces creo que tiene que ser algo que realmente les guste, ¿no? Segunda recomendación, traten de formar parte de equipos de investigación. Creo que es un muy buen momento justo para colaborar con investigadores. Pues hay en el posgrado, son muchísimos profesores que tenemos con diferentes perfiles, con diferentes áreas de especialidad. Muchísimos tenemos diferentes proyectos, por ejemplo los PAPIT, algunos otros proyectos en los cuales generamos redes de investigación. Traten de insertarse en una de ellas, obviamente la que también vaya pues, en concordancia con sus intereses académicos, profesionales. Colaboren, aprendan lo que puedan, participen en los congresos, traten de escribir artículos, capítulos de libros, o sea, busquen esas experiencias que yo creo que enriquecen muchísimo la experiencia del posgrado, y además les permiten hacer algo que también decía hace rato Omar, fortalecer su CV, ¿no? Para que cuando egresen, cuando ya tengan su título, tengan mayores posibilidades de colocarse, de conseguir el trabajo de sus sueños. 3, estancia. Yo creo que es fundamental. Creo que si pueden hacerla, busquen hacerla, intenten hacerla. Creo que la oportunidad de salir de su entorno, de pasar aunque sea unos cuantos meses en otro país, en otra universidad que tiene, porque todas lo tienen, otras lógicas internas, quizá otras maneras de enseñar, otras maneras de relacionarse. O sea, les abre no solamente en cuanto a la experiencia académica, pero también en una experiencia de vida, en sentido de crecimiento personal, unas creo que oportunidades magníficas. Yo siempre soy muy a favor de que la juventud salga, ¿no? Claro. Que si pueden, hagan algún grado fuera, sí. Y si no, hagan una estancia, ¿no? Creo que enriquece mucho. Pues, ¿qué más? Escuchen a sus tutores, que claro. También es una buena recomendación. Realmente, pues, lo que les decimos, no son regaños, me está haciendo mala prensa, no son regaños, pero sí
nuestro rol es ese. Nuestro rol es protegerlos y pues la manera de protegerlos es decir dónde está mal, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? O sea, también damos terapia, por supuesto. O sea, también hay esos otros momentos donde uno apapacha, uno dice, vas bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el doctorado iba con mi tutor, con el doctor Calderón, y me decía, es que no, doctor, no. Siento que no avanzo, todo está mal, no estoy entendiendo, no está saliendo nada, o sea, es terrible todo, ¿no? Y me decía, no, Carolina, si usted va muy bien, ¿no? Me decía, sí, voy bien, ¿no? Claro. Y eso es algo que como que después de platicar con él me regresaba un poco mi centro. Y lo mismo trato de hacer, y creo que todos tratamos de hacerlo con nuestros estudiantes, ¿no? También cuando es necesario darles ese centro, hacerlos sentir seguros con lo que están trabajando, pero pues no obstante, también tienen que tocar esos regaños, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los pues para terminar con esa, ¿no? Quitar un poco esta visión negativa, creo que cuando empecé a escuchar más a la doctora Gilas y a la doctora Pechard, empecé a notar más cambios. Claro. Y a los 2 años, esos regaños se convirtieron en felicitaciones, impulsos. Y no sé, yo recuerdo mucho mis compañeros del seminario con la doctora Pechard, Cuauhtémoc, que ahora está haciendo el doctorado aquí también, Fermín, Jorge, seguramente recuerdan que yo era el que más desbarataba su proyecto, al que peor iba, y de repente cuando ya me veían contento y todo, fue como, híjole, te iba pero mal, pero ahora me da gusto que ya está cambiando todo esto, ¿no? Claro. Y después cuando veían el reconocimiento fue como, valió la pena esos 2 añitos de sufrimiento. Sí, sí. Sí, y creo que es una característica que deben tener todos nuestros estudiantes, de saber que el doctorado representa un gran esfuerzo colectivo de muchas personas, de instituciones, todos contribuimos, el pueblo de México contribuye para que tengamos esta posibilidad, pero la satisfacción no solo es personal, sino que también los beneficios de lo que se produce también tiene un beneficio colectivo. Omar, muchísimas felicidades, te deseamos mucho éxito. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En Twitter? No sé. En Twitter estoy como @dlcruzco. Ok, sigan a Omar de la Cruz, donde nos va a seguir platicando sobre sus nuevos proyectos. Doctora Gilas, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué proyectos estás ahora coordinando? En Twitter también, @Carolina Gilas, y bueno, ahorita estoy... Carolina con K. Carolina con K, por cierto, como mi caro, ¿sí? Por eso lo de los regaños no puede ser cierto. Estoy ahora con un proyecto de representación simbólica de las mujeres en América Latina, que estamos terminando un libro, y espero ya hacia el verano vamos a empezar a organizar algunos eventos de difusión hacia la comunidad de los hallazgos, con un equipo fantástico de colegas de varios países del continente, de nuestra región, así que estamos ahí súper entusiasmados con cómo va esa parte. Acabamos de publicar un libro importante sobre... Importantísimo, diría yo. Gracias, querido. De representación de las mujeres en sus 4 dimensiones, de las mujeres en los congresos estatales mexicanos, que pues, les recomiendo mucho. Estamos viendo edición en español, así que esperamos que pronto también ese libro que está hoy en inglés, Women in Mexican Subnational Legislatures, también pueda ser accesible en español. Y pues un montón de otras cosas que obviamente siempre con el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que también les invito, acérquense. Cuando les hablaba de las redes de investigación, por ejemplo, justo una de las redes en la que estoy definitivamente pensando es la que tiene el observatorio, ¿no? Donde somos un grupo ya bastante robusto de colegas, pues tanto colegas académicos consolidados como colegas que se están formando todavía en doctorados, maestría, licenciatura, fundamentalmente de México, pero en realidad de los países de toda la región, y que estamos pues, trabajando esos cachos de las reformas, de los procesos políticos en la región, acompañándonos. Y creo que ese es un impulso fantástico que se puede trabajar, que se puede lograr cuando uno colabora, ¿no? Entonces, bueno, ya escucharon recomendaciones, sugerencias, vivencias desde el punto de vista del estudiante, de la tutora, de una tutora de nuestra comunidad. Tenemos más de 350 tutores y tutoras en nuestro programa de posgrado, entonces imaginarán la pluralidad de ideas, de perspectivas, de enfoques, de tradiciones,
Así que este es creo yo, el programa de posgrado con la mayor pluralidad que puedan encontrar, no solo en México, sino en toda la región. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio del podcast. Síganos, les agradeceremos que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas las plataformas de transmisión. Y síganos también en nuestras redes, en las redes del programa de posgrado y del propio podcast. Les estaremos poniendo las redes para que nos sigan. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado. Al contrario, muchas gracias. A Conciencias Políticas y Sociales. Nos vemos en el próximo episodio.